Y nosotros celebramos, fuimos, nos echaron harina, de todo, la pasamos muy chévere. Pero yo le dije a ellos, primero, antes que cualquier otra cosa está el Señor. Y teníamos ensayo del grupo de alabanza y aquí estuvimos. ¿Sí? Porque nosotros debemos entender que pese a todas las ocupaciones y a todas las cosas que tenemos en el mundo, nuestra principal ocupación debe ser el Señor. Amén. Porque a veces nos ocupamos tanto en las cosas del mundo, nos dejamos atraer por las cosas del mundo. El fútbol es chévere, es bonito, pero por ahí como sacaron el aviso en internet y sale la señora gritándole al marido: a mí qué mundial, a mí me lleva culto. ¿Sí? Porque es que primero debe estar el Señor por encima de cualquier cosa, por encima del fútbol, por encima del trabajo, por encima de todas las cosas debe estar el Señor. Por eso Él nos dice en la palabra que el que ama más a padre, madre, hijo, hija, hermano, hermano, esposa o esposo, más que, incluso más a su propia vida que a Él, no es digno de Él. Debemos entender eso, que Él es el primero y debe ser siempre ¿quién? ¿Laura? El primero, ¿cierto? Para que nosotros estemos claramente seguros de Él. Yo le invito a que usted en esta mañana, dice la Escritura: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros ¿con qué? Con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Ya antes de llevarlos a la palabra, quiero testificarles algo que Dios hizo en mi vida, y es que teníamos un compromiso de algo que adquirimos nosotros con mi esposa, que era un sueño que teníamos, y yo pensé que era imposible cumplir esa meta sin tener que vender los carros. Y acá está el aviso del carro que íbamos a vender. Ella no lo necesitamos vender porque Dios nos dio sobrenaturalmente el dinero para pagar esa deuda. Y le doy gloria a Él. Porque yo pensaba, yo decía, es imposible. O sea, yo en mi mente natural decía, es imposible. Pero Dios me enseñó que cuando yo creo que es imposible, Él me enseña que sí es posible. Y de verdad, yo lo testifico a la iglesia porque eso fue algo que a mí me dejó. O sea, uno dice, pero ¿cómo se mete Dios en las finanzas? ¿Cómo se mete Dios en la plata? La Biblia dice que aquí son hombres los que reciben el diezmo, pero delante de Dios es Él el que recibe las ofrendas, porque Él mira los corazones. Amén. Yo le invito a usted que usted sea fiel con Dios, que yo sé que Dios, si hizo cosas conmigo, yo sé que cosas con usted va a ser mucho más grandes. Amén. Entonces yo le invito a que usted diezme, que usted ofrende y sea fiel con ello, porque nosotros decimos ser hijos de Dios y tenemos que demostrar nuestra integridad. Amén. Entonces le invito a que ponga su ofrenda, su diezmo delante del Señor. Vamos a decirle: Padre Celestial, gracias porque nos has permitido traer esta semilla, Señor, y sembrarla en esta buena tierra que es el amor avivado de Jesús. Señor, sabemos que toda semilla que se siembra, por ende, nunca se queda sin dar fruto, sino que da fruto en su tiempo, su hoja no cae, Señor. Le damos gracias por ella porque sabemos que tú la multiplicas al 100 por 1, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, hoy vamos a ir al libro a estudiar el carácter del obrero aprobado. ¿Sí? Y voy a leerles el pasaje, y en Hebreos dice esto la Escritura: recuérdales esto y exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcome como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornaron la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Dígalo conmigo: conoce el Señor a los que son suyos. Amén. Amén. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas,
sea instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha, dígalo conmigo, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de Él. Amén y amén. Y hoy la palabra de Dios vamos a hablar del carácter del obrero aprobado. Amén. El carácter, dígalo conmigo, el carácter del obrero aprobado. Y vamos a mirar varias cosas fundamentales del carácter del obrero aprobado. Y es la primera, y en la que muchos a veces caemos: buscar agradar a los hombres más que a Dios. A veces decimos, bueno, queremos que la iglesia crezca, ¿sí? Y entonces vamos a poner al primero que entre por esa puerta a que toque la guitarra, al otro que toque la batería, al otro lo vamos a poner a que dé discipulado porque dice que tiene el conocimiento y que sabe mucho de Biblia, entonces pongámoslo. Con tal de que la iglesia crezca, hagámoslo. Y nos congraciamos con la gente, ¿cierto? Y ponemos al que aparentemente sabe mucho, pero que no tiene el corazón dado, ¿cierto? Entonces, ¿qué tratamos de hacer? Al tratar de congraciarnos con la gente, por agradar a la gente, empezamos a desagradar a Dios. Dígalo conmigo, desagradar a Dios. ¿A qué hermano le gusta que lo exhorte? A mí no me gusta. En lo personal a mí no me gusta. Me vienen a exhortar, yo recibo la palabra y sonrío. Sí, pero no me gusta, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque a veces nos queremos congraciar con la gente y nos falta esa parte del dinamismo de la palabra, es empezar a actuar conforme a lo que es un obrero aprobado. Un obrero aprobado es aquel como Jeremías. Jeremías tenía en su carácter de que él decía lo que Dios le mandaba decir, así lo metieran a la cárcel. Le rompieron en las costillas un leño que porque él estaba diciendo que había un yugo, ¿cierto? Y dice, no, ya rompí el yugo, dijo el otro falso profeta, ahora no vendrá el rey de Babilonia. Y él dijo, por cuanto dijiste mentiras, y eso no te lo dijo el Señor, antes de un año morirás. Antes de un año ese falso profeta murió, y el rey de Babilonia volvió, conquistó a la tierra de Israel. Cuando Dios nos manda a hablar algo, iglesia, si nosotros, escúcheme esto, si nosotros queremos ser obreros aprobados, dígalo conmigo, aprobados, tenemos que hacerlo. Nosotros no podemos quedarnos simplemente congraciándonos con la gente. Hermano, yo no le digo esto porque es que de pronto usted se va. Pues hermano, si se va y si nos toca quedarnos a mi esposa y a mí. Pero lo que yo pretendo en esta iglesia no es que nos llenemos de una multitud de hipócritas. ¿Sí me entienden? De nada nos serviría tener 1000 personas en este lugar haciendo 6 o 7 cultos en el día domingo, para que de esas 1000 personas ninguna vaya a entrar al reino de los cielos. De nada nos serviría hablarle bonito y sobarle la espalda y sobarle la chaqueta, porque eso no le sirve a Dios. La misma palabra dice, exhortémonos unos a otros, hermano. No trata de que usted esté atacando al hermano, se trata de que usted esté instruyéndolo con la ¿qué? Con la palabra. No es que tampoco coja usted, hermano, todo es pecado. No, tampoco todo es así. No podemos tomar de que todo es pecado, todo es pecado, todo es pecado, todo es pecado. Debemos ser sabios para hablar, prontos para oír, tardos para qué? Airarnos. Para airarnos. Un obrero de Dios debe ser alguien en quien siempre piensa primero agradar al Señor antes que a los hombres. No, para que no se me vayan, entonces yo dejo de pedir el diezmo y la ofrenda porque si no se me va a la iglesia. Hermano, si usted está robándole a Dios, yo tengo que decírselo en su cara. ¿Sí me entiende? Es que yo la verdad, pastor, yo no creo en el diezmo porque a mí no me suena eso. ¿Cómo así que tengo que darle plata a Dios? Hermano, ese libro lo inspiró, dice la escritura en Hebreos, que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir. ¿A quiénes? Se arrepientan.
Y la gente se ofende porque le dicen, te entiendo, ay, ya me dio cara de bobo, ya no sé qué. Mi hermano, si yo no se lo digo a usted, peor sería que el Señor se lo dijera el día del juicio final. ¿Sí me entiendes? Porque resulta que la Escritura dice algo que soy un poco enfermo de la garganta, de tanto quitar, tanta harina y tanto polvo. No, nos ha tocado estos días barrer acá y me ha tocado a mí la barrida, entonces el polvo de acá de la construcción que están haciendo ya me tiene afectada la garganta. Pero volviendo al tema, sería peor que cuando usted llegue el tiempo final y esté delante del Señor en su trono, siendo juzgado por Él, el Señor le diga a usted, no entras a mi reino. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que los ladrones no entran en el reino de Dios. Y desafortunadamente nosotros lo vemos con liviandad a veces porque queremos darnos palmaditas, o ¿cómo se llama eso? Como golpes de pecho suaves y decir, el diezmo, no me suena. Pues hermano, si a usted no le suena el diezmo, no le suena la salvación, no le suena nada. Porque ya cuando usted empieza a desvirtuar algo, es como cuando el hijo empieza a desvirtuar la autoridad del papá. ¿Sí? Ay, papi, es que yo en eso le hago caso, pero en eso otro no le hago caso. Ya perdió la autoridad del papá y de ahí para allá se empieza a perder y se enfría. Por eso dice que suframos que la sana doctrina. Porque muchos se desviaron, y nombra dos personajes ahí que se desviaron y dijeron que la resurrección ya había ocurrido y que ya había pasado y se desviaron. Mucha gente comienza por cosas pequeñas y termina más desviado. Miren, un avión tiene un radar, tiene unos instrumentos que lo llevan de acuerdo al rumbo. El piloto y el capitán de la nave programa el rumbo hacia donde van y las coordenadas tienen que ser exactas. Para que usted salga de aquí de Bogotá a Nueva York, tiene que programar exactamente los grados, todo tiene que ir perfectamente sincronizado. Si se desvía un grado, usted no va a llegar a Nueva York, va a llegar a otro lado. Aunque usted dice, pero un grado no es nada, ¿cierto? Un grado, usted mira, es una cosita así chiquita, pero cuando usted va a mirar en las grandes distancias, un grado implica que usted se desvió y llegó a donde no debía llegar. Cuando nosotros como creyentes no somos obreros aprobados, simplemente nos desviamos un grado y sentimos que no estamos haciendo las cosas mal, sentimos que eso está bien. ¿Sí me entienden, iglesia? ¿Me están entendiendo? Sentimos que es solo un grado, pero ese grado implica que usted no va a llegar a donde Dios quiere que usted llegue, que es a la vida eterna. ¿Sí me entiende? O sea, cuando usted empieza a entender que el obrero aprobado es aquel que trabaja por agradar a Dios y no a los hombres, ¿de qué nos sirve a nosotros agradar a los hombres? La misma Biblia nos dice, maldito el hombre que confía en él, hombre. Maldito el hombre, porque a veces nosotros, agrademos al hombre. Venga a ver, si llega un político importante acá a la iglesia, sentémoslo aquí de primera, sírvamele el café, vaya, tráigame unos roscones allá al frente, y ese hombre los va a sacar de pobres. Así como entró, salió y se fue. Y ni siquiera fue capaz de ayudar a alguna viuda de la iglesia. Entró, miró, oyó, no, aquí no hay muchos votos, y bueno, chao. Y todos estamos en la esperanza de que viniera un gran hombre a sacar. Confiamos en el hombre y dejamos de Dios de lado, y ese día hasta acomodamos la palabra, porque en muchas iglesias se acomoda la palabra de acuerdo a las solicitudes del público. Si a la gente le gusta que le hablen de plata, se acomoda de acuerdo a eso. Si a la gente le gusta mucho la unción, pero no sabe ni para qué la usan, hablemosles de unción. Porque a veces tenemos ese criterio, ¿no? A la gente le gusta la unción y que le dé la chiripiolca y el Espíritu Santo la bote al suelo y es el fuego y toda la llama. Pero hermano, cuando hablamos de arrepentimiento, cuando hablamos de corrección, cuando hablamos de un cambio genuino en nuestra dirección, de corregir ese grado en el cual estamos desviándonos, entonces hay muchas personas que dicen, a mí no me suena eso, yo mejor me voy para otro lado. Aquí está muy dura la palabra. A Jesús le sucede. Jesús dice, yo soy el pan de vida, yo soy el cordero. Habla él y muchos dicen, muy dura es esta palabra. Y muchos se volvieron atrás, y Jesús se vuelve a los 12 que tenía, a los más allegados, y les dice, ¿ustedes también? Si quieren, háganle, hermano. Jesús no se puso a rogarles, ahora ustedes no se vayan a ir y me dejen a mí solo. Ustedes no se vayan porque es que yo me quedo solo y ahora sí, ¿cómo hago yo para hacer la obra? No, Señor, mira, que no te me dejen eso también. Jesús sabía lo que estaba haciendo. Porque Jesús sabía que su propósito no estaba agradar a los hombres. Su propósito estaba en agradar ¿a quién? A Dios.
Ay, agradémoslo. No, sí, alcahuetémosle todas las marranadas. Mire, hermano, qué vergüenza que a veces. Acá veo un hermano que se congregaba hace un tiempo, ya no se congrega, pero pasaba que él estaba unos días colocando la armadura de Saúl. Yo creo que más de uno estaba riéndose. ¿Usted ha visto alguna escena donde alguien se está colocando ropa grande cuando nuestros hijos se ponen los zapatos de nosotros? Y se burlaron. Yo creo que todo el ejército dijo: no, este rey está desesperado. ¿Cómo va a mandar a este enano a que vaya a enfrentarse a ese gigante si ese mide 3 metros? ¿Cierto? Se aguantó las burlas. Pero ¿sabe por qué se las aguantó? Porque era un siervo aprobado. Pero cuando mató al gigante, así todo el mundo, mire, cuando a veces a nosotros nos manda Dios a hacer algo y somos obreros aprobados, nos aguantamos las burlas. Porque cuando matemos al gigante, nos van a levantar en hombros, nos van a hacer hijos del rey, nos van a hacer ricos y nos van a poner exentos de todo impuesto. ¿Sabe? A veces se van a burlar de usted, pero hermana, usted que hace orando y ve que las cosas no funcionan. Pues hermana, siga orando porque Dios es fiel a su palabra. Hay dos cosas, porque Dios es inmutable en su palabra. Dios es inmutable, dígalo conmigo. Dios es inmutable, que significa que Él nunca cambia. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra nunca. Nosotros los hombres cambiamos de parecer, pero Dios no muda. Dios dice y así se hace. Dios dice y así funciona. Nosotros simplemente a veces decimos: no, pero es que ¿cómo hago yo para ser como David? Comunión, adoración y sujeción. Pese a que David, y escúchenme esto en su versión, pese a que David tenía en sus manos a Saúl y lo estaba por matar, porque Saúl no lo estaba buscando para ir a hacerle cariñitos. Saúl trató de matar a Jonatán por odio a David, trató de matar a su propio hijo, le lanzó una lanza donde el tipo no se quite, queda ya ensartado. ¿Por qué? Porque odiaba tanto a David que era capaz de matar a Jonatán, que era su propio hijo. Y sabiendo de eso, David tiene a Saúl ahí a merced de la cueva, dormido y con la espada en la mano, y el otro ya desarmado, y todo el ejército de Saúl calladito y durmiendo. ¿Y qué hizo David? Ah, este desgraciado me la debe. ¿Qué hizo? Perdonó la vida. Se sujetó, dígalo conmigo, se sujetó a Dios. A Dios, temeroso de Dios. Podía haber David matado a Saúl ahí y ya listo, la vaina quedó ahí. Ahora yo soy el rey. ¿Y quién se opone? Lo había hecho a la forma de él y no había durado su reinado. Pero él lo quería hacer era la forma de Dios, agradar a Dios. Dijo: ¿quién soy yo para tocar a quién? Al ungido del Señor. Y lo dejó ahí vivo. Y le clavó la capa ahí y le dijo: mire, yo te tuve en mis manos. Después Saúl lo mandó a llamar porque dijo: este verdaderamente es temeroso de Dios. ¿Sí me entiende Dios? Un siervo aprobado es el que sabe respetar, es el que se sabe sujetar, porque queremos ser siervos aprobados, pero no nos sabemos sujetar a nadie, ni amarrar. Si pasa como el endemoniado gadareno, que con cadenas y todo lo amarran y ni aún así rompe las cadenas. Hermano, mire, un siervo aprobado debe caracterizarse por tener comunión con Dios, ser sensible a la voz de Dios. ¿Cómo puedo yo ser sensible a la voz de Dios si ni cojo la Biblia para leerla, hermano? Hay mucha gente que viene a la iglesia y usted le dice: ¿trajo su Biblia? ¿Cierto? Digo, a ver, usted iba para el supermercado y de camino dijo: voy a pasar un rato a la iglesia. ¿Cierto que no? Usted venía para la iglesia. Si yo vengo para la iglesia, ¿cómo no voy a...? Yo lo primero que pongo es mi arma aquí. ¿Sí? Pero si yo no sé utilizar esas armas que me dio, porque mis armas no son carnales, sino poderosas en Dios: ayuno, oración y el poder de su palabra declarado en mi boca. Pero ¿cómo voy a conocer yo el poder que hay en mí si tengo este libro limpiecito, nuevecito, ni lo he leído? Ni un solo tachoncito, porque a veces me raya. Mire, que raye la Biblia es porque está comiendo Biblia. Porque ustedes están, mire, a mí me pasa, yo a veces en mi devocional, todas las mañanas hago mi devocional y
cuando Dios me habla, yo cojo un resaltador que tengo ahí, marco y digo, uy, Señor, me habla. Y yo quedo cautivado, ¿sabe por qué? Porque un siervo aprobado es aquel que es cautivado por la palabra. Si usted entró acá y la palabra no lo tocó, hermano, examine su corazón, porque algo está pasando en usted. Se está volviendo una roca fuerte y no está entrando la palabra. Porque dice la Biblia en Hebreos que la palabra de Dios es como espada de doble filo que entra hasta las coyunturas y rompe los tuétanos y desbarata ya todo hasta que toca donde debe tocar. Y si la palabra de Dios usted no lo está impactando, no lo está tocando, tiene que examinar su corazón, porque algo hay mal ahí. O sea, hay un escudo, pero no es el escudo de la fe, es el escudo de la posición. Usted tiene que, hermano, mirar y contemplar qué tan dado está usted para la palabra, qué tan dispuesto está su corazón para la palabra. Yo quiero ser un siervo aprobado. ¿Quién quiere ser un siervo aprobado acá? Denle un aplauso al Señor por eso. ¿Amén? Repudiando las falsas ¿qué? Doctrinas, pero ¿con qué? ¿Con qué repudiamos las falsas doctrinas? Con sabiduría. ¿Qué hago yo cogiendo un testigo de Jehová y dándole, mejor dicho, saco el látigo y le voleo el látigo hasta que me sepa feo? ¿Para qué? ¿Qué hago yo poniéndome a disputar con uno de los solo Jesús? ¿Sí? Que son los pentecostales. Pues hay pentecostales que creen que son trinitarios y hay otros que son unitarios. Pero ¿qué hago yo disputando con gente así? Ya están adoctrinados. Yo lo que tengo que hacer es orar por ellos, para que si Dios quiere, como dice la Escritura, se arrepientan. Dios les conceda que se arrepientan y huyan ¿de qué? Del lazo del diablo que han caído. Hermano, yo como siervo irreprensible del Señor debo aprobar de acuerdo a la palabra de Dios toda obra que se haga en la iglesia. ¿Sí me entienden? Toda obra que se haga en la iglesia yo tengo que aprobarla conforme a ¿qué? A la palabra. ¿Cómo disputaba el apóstol Pablo en el templo con los judíos? Leemos las cartas del apóstol Pablo y encontramos que él disputaba ¿cómo? Con la palabra. Él nunca se debió decir, no, es que a mí me parece que Jesús era el Hijo de Dios. Pablo nunca dijo eso. Ustedes no supieron que él era el Hijo de Dios. Si aquí está escrito, y aquí lo decía el profeta tal, y aquí lo decía la Escritura en tal parte, y el rey David lo dijo en tal salmo, y está escrito en el libro tal, y el profeta Joel dijo de él, y el profeta Isaías dijo esto de él, y él siempre disputaba ¿con qué? Con las Escrituras. Pero a veces nosotros nos ponemos a disputar con, es que usted tiene que volverse cristiano. Pero ¿por qué me tengo que volver cristiano si yo como católico soy feliz? ¿Y cómo le disputa usted a esa persona? Deuteronomio 4:15, Salmo 115, Éxodo 23. Hablan de la idolatría, hablan de que hay un Dios, un solo Dios. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los. Usted mire nomás, y es que esta mañana escuchaba yo a la pastora Fulvia Arboleda de Calles, y ella decía, cuando María del Ángel le habla, después de que se revela, por eso nosotros los varones tenemos que ser atentos a la palabra de Dios. Decía, después de que el ángel se revela a María, el ángel ¿a quién le empieza a hablar? ¿A María? ¿A quién le empieza a hablar? A José. ¿Quién era el del linaje de David? José. ¿A quién le dice que se vaya para Egipto? A José. ¿A quién le dice que huya porque vienen a matar al niño? A José. ¿A quién dirigió? A José. Nosotros los varones de Dios, los hombres de Dios, tenemos que ser sensibles a la palabra de Dios, porque ¿a quién le va a hablar Dios? A la cabeza. Usted no tiene una oreja aquí en el cuello, ¿o sí? Yo no le he visto las orejas en el cuello. ¿Uno las tiene dónde? En la cabeza. Un obrero irreprensible debe ser aquel que se esfuerza por hacer cosas para el Señor. Un obrero irreprensible es el que
a mí me interesa lo que piensen los demás, pero si no está conforme a lo que dice la palabra de Dios, a mí no me cabe en la cabeza. A mí a veces llega la gente y me dice, pastor, pero ustedes allá, ¿por qué no adoran a la Virgen? ¿Pero por qué? Y yo le digo a veces la pregunta fácil, dígame dónde en la Biblia dice que lo debemos hacer. Y la persona se queda callada y no lo dice la Biblia, y digo no, y la he leído 3 veces y ya voy acabando la 4ª vez, ya voy en Hebreos. Ya me estoy así cerquita de acabar la 4ª vez de leer la Biblia. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? ¿Y cómo disputa usted? No, pero es que hay que creer en Dios, sí hay que creer, sí, nosotros creemos en Jesucristo. Ellos le contestan a usted así, los católicos, ¿sí? Nosotros creemos en Jesucristo, Él es el Señor. Pero hay Virgen Santísima. La Madre de Dios. ¿Sí? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. ¿Sí? Para que ahora entendamos la palabra y no nos desviemos más. Porque si usted se desvía 1 grado, ellos se desviaron 1 grado. ¿A dónde van a llegar? Recuerden, el piloto cuando se monta en el avión revisa todos los instrumentos. ¿Por qué muchas veces se estrellan los aviones? Porque los instrumentos fallan. Tiene que llevar la actitud. Ahora, estamos hablando de la dirección, ¿cierto? La dirección debe ser la correcta, o sea, usted tiene que apuntar allá y allá tiene que llegar, porque los grados tienen que ser exactos para llegar usted de aquí de Bogotá a Nueva York. Pero ahora hablemos de la altura. Ahora hablemos de que un siervo aprobado debe tener altura. ¿De qué altura estamos hablando? Si usted no tiene altura para pasar sobre Monserrate, se va de frente contra la peña y se mata. El avión tiene bien los grados, pero no tiene la altura. ¿Quién nos da la altura? La comunión con el Espíritu Santo, hermano. ¿Quién nos lleva a las alturas? ¿Quién nos hace conectar con el Padre? El Espíritu Santo de Dios. Pero muchas veces lo hemos dejado ahí como en el rinconcito. Le tenemos una fichita en nuestro oratorio: bienvenido Espíritu Santo. ¿Y cuándo lo escuchamos? Es que el Espíritu Santo, la Biblia dice que tengamos comunión con ¿quién? Porque ¿quién es el guía? ¿Quién nos da la altura? La dirección ya la tenemos, es Jesucristo, pero ¿quién nos da la altura? El Espíritu Santo. Porque el avión no puede salir a 50 metros de altura, porque no pasa ni el centro de Bogotá. Hay edificios de más de 50 metros. Y si va a estrellarse allá, si va a salir por el lado de Monserrate, se estrella con la peña, ¿cierto? Tiene que ir a más o menos 1000 pies o 5000 pies de altura. Entre más alto, ¿qué hace el águila cuando viene la tormenta? Las demás aves, ¿qué hacen? Se van y aterrizan y se esconden. ¿Qué hace el águila cuando viene la tormenta? Vuela por encima de la tormenta. ¿Qué hace un hijo de Dios cuando viene la tormenta? Vuela sobre ella, porque dice la Escritura que nosotros somos como las águilas. ¿Sabe? Cuando usted lleva tiempo y usted quiere ser un buen obrero, hay muchos que les pasa como el águila, se envejecen, sus vestiduras se envejecen. ¿Qué le pasa al águila? A los 40 años se le cae el pico, se le caen las plumas, se va al lugar más alto a pasar unos meses de muda. Y muchos de nosotros los cristianos tenemos que ser como el águila, ser rejuvenecidos en nuestra fe. Por eso dice la Escritura en Hebreos capítulo 10 que no hagamos como muchos que tienen por costumbre el no congregarse, sino que vengamos a ser renovados cada día, porque usted esta palabra la necesita. Yo sé que muchos de ustedes saben de Biblia harto, hasta más que yo, pero el que escuchó la voz y la quiere traer esta mañana, la palabra de parte de Dios, ese soy yo. A mí me tocó hoy. Llegó el águila al lugar más alto, se esconde ella misma con sus uñas, sus garras, se arranca el pico, a golpes se lo destroza, se arranca las uñas, se arranca las plumas. Es un proceso doloroso, pero muchas veces nosotros tenemos que pasar por ese proceso como el que pasa el águila, porque nosotros tenemos que arrancar ese pico viejo, esa forma de hablar vieja, esas garras viejas que no sirven ya para nada, ese plumaje viejo que ya está contaminado porque nos hemos dejado contaminar del mundo, y volver a tomar un plumaje nuevo por medio del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que renovarnos por medio del Espíritu Santo y decir, no, pero ¿cómo yo me quedo con el plumaje viejo? ¿Cómo me quedo con el pico viejo? Ya no son los mismos tiempos. Ahora tengo que volver a mi juventud, porque el Señor lo dice en Apocalipsis capítulo 3, porque tengo contra ti que has olvidado ¿qué?
Porque no has mudado tu pico, porque no has mudado tus garras, porque no has arrancado tus viejas plumas y sigues metido todavía en 20 años atrás. Y perdiste la comunión, perdiste la altura y te vas a estrellar. Tiene la dirección, pero no tiene la altura. ¿Y quién te la da? El Espíritu Santo. Dile que está al lado, a ti te da la altura el Espíritu Santo. Ahí es donde entramos al tercer punto del carácter del viejo hombre que debe morir en nosotros. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Tiempos qué? Peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Escuche esto, iglesia, ¿tendrán apariencia de qué? De piedad. ¿De piedad? Dios nos bendiga, hermanos, qué bendición. Pero son ovejas vestidas de oveja, pero con piel de lobo. De las cuales dice, pero negarán la eficacia de ella. ¿A estos qué? ¿A estos qué, iglesia? ¿Saben? Muchos de nosotros, escúcheme esto, como no hemos mudado nuestro plumaje, nuestro pico, nuestras garras, porque hemos estado más sujetos a lo viejo que teníamos, el Señor dice que si un vestido viejo se rompe, ¿sí?, usted no le pone un parche nuevo, porque el parche tira, ¿cierto? Usted ve una persona que a veces se le daña algo y lo remienda, y usted trata de poner un remiendo lo más parecido que se pueda, pero el remiendo se ve. Entonces, ¿qué es lo más que dice el Señor? Mudemos nuestros vestidos. Ahora no es que llegue a la casa, coja toda la ropa, la queme y se vaya a comprar más ropa. No, todavía no. Estoy hablando de los vestidos espirituales. Amén. Si no llega un día, me llama por allá una hermana, pastor, venga, córrele, mi esposo está quemando toda la ropa. ¿Pero por qué? Porque usted dijo que cambiáramos los vestidos. ¿Sí? No se trata de eso. ¿Sí? Dice, pues chévere, si el pastor Mario le va a comprar ropa nueva, qué bendición. Déjenlo que la queme. Si quiere yo voy y le ayudo. ¿Sí? Eso es una bendición grande. Pero cuando nosotros entendemos y decimos, si queremos ser siervos aprobados, dígalo conmigo, siervos aprobados. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Morir a qué? Al viejo hombre. Morir al plumaje viejo que tenemos de cuando éramos impíos, de cuando éramos desconocedores de la verdad, de cuando éramos fatuos, intemperantes, impetuosos, amadores de los deleites más que de Dios, de cuando éramos soberbios, blasfemos y todas esas cosas que hacíamos. Ahí es donde tenemos que morir a esas cosas y mudar nuestros vestidos y vestirnos ¿con qué? Con la armadura, para resistir todos los ataques del enemigo. ¿Y a dónde vienen los ataques del enemigo primeramente? ¿Y dónde está la mayor batalla del ser humano en esta tierra? ¿Dónde entran los malos pensamientos? Uy, Señor, no me permitas ver esa mujer, Señor, qué vergüenza, no. ¿O sí? ¿A dónde cambia? Cuando usted quita el plumaje viejo, cuando usted como el águila, escúchame bien, iglesia, cuando usted como el águila muda, arranca esas vestiduras viejas que se llenaron de óxido, que cuando eran nuevas, si usted conoció al Señor, usted fue una nueva criatura, pero con el transcurrir de los años se ha venido debilitando. Y usted a veces ve que dicen muchachos que los papás son cristianos y dicen, pero es que yo veo a mi mamá en unas actitudes y yo la verdad, hermano, su mamá, su papá, su abuelita, su abuelito, su tío, su tía, etcétera, etcétera, deben luchar por la salvación de ellos. Usted debe luchar por la suya. ¿Y cómo cambia usted? Usted debe quitar. Si las vestiduras de ellos no están renovadas, usted sí debe renovar las suyas. Y con lo que usted hace puede estarlo ayudando a ellos. Pero nosotros dejamos que nuestras vestiduras se mantengan iguales de sucias, porque nos acostumbramos a los malos ejemplos. Pero Dios nos llama a ser obreros ¿qué? Aprobados.
tiempo final dice la Escritura que el Señor dirá: venid a mí, entrad en el ¿qué? En el gozo de tu Señor. Entra en mi reposo. ¿Cómo vamos a entrar en el reposo de Dios? Porque dice que reposaremos nosotros y Él reposará de nuestras obras, porque nosotros aquí en el mundo contendemos mucho con el Señor. Por eso el Señor acortó la edad de los seres humanos, porque no contenderá mi espíritu con ellos. Por eso el Señor dice: recorté la edad de ellos, porque contendía con nosotros. Porque a los seres humanos, en nuestro viejo hombre, está el ser intemperantes, infatuados, irrespetuosos de los padres, donde cualquier cosa que te dice tu papá: es que mi mamá no me quiere, es que no sé qué. Hombre, su mamá es la que le da de comer, su mamá es la que le da de vestir, su mamá es la que la lleva al colegio, su mamá es la que le da todo. Y usted: mi mamá no me quiere. Porque un día no le compró una chupeta de 200 pesos. Y así le pasa a la gente con Dios. Y son irrespetuosos de los padres. Entonces eso es parte, eso es parte de la vestidura que debemos quitarnos y debemos quemar. ¿Sí me entiende, iglesia? El que a veces dice: pero pastor, yo llevo 10 años diezmando y nunca he visto la mano de Dios en mi vida. ¿Qué le dice usted a una persona a veces? Hermano, yo le diría esto: mírese y examine su corazón, porque si usted está sembrando, dice que demos a Dios, ¿cómo? Alegremente, porque Dios ha mandado alegre, no por tristeza ni por necesidad. Porque a veces pensamos: yo y estoy esperando que si di 100.000 pesos, como es al 100 por 1, Dios me da 10 millones. ¿Cuándo me llegarán los 10 millones? ¿Ah? Y cuando no le llegan los 10 millones, entonces el hermano queda así como que: tú dijiste que al 100 por 1. ¿Dónde están mis 10 millones? Los necesito ahora, ¿cierto? Usted no sabe dónde está abonando, porque dice que sumemos a la cuenta que tenemos, ¿dónde? En el cielo. Cuando nosotros mudamos nuestros vestidos, cuando nosotros rompemos ese molde viejo, ¿sí se dan cuenta cuando usted compra? ¿Se acuerdan de los moldes de antes que hacían los helados? Que eran como en lámina, ¿se acuerdan? Los moldes viejos. Y usted se iba a chupar el helado y sabía como aluminio, porque era así. Usted hoy en día ve los moldes de plástico y son moldes refractarios. Usted lo mete hasta en la nevera y usted saca ese helado y sabe a helado, a lo que usted lo puso a ver. Porque el molde viejo, que dice el Señor, que no va a echar vino nuevo en odres viejos, sino que va a echar el vino nuevo en odres ¿qué? Nuevos. ¿Y de qué son esos odres nuevos? Porque no es que usted vaya a mudar y se vaya a rejuvenecer, así como me ha pasado a mí. En estos días me pasó algo muy chévere. Una compañera de trabajo me decía: ¿cuántos años tiene usted? Como 30. Y yo: señor, o ella está mal de los ojos o de verdad se su laboratorio. ¿Sí? Ahorita creo que no va a escuchar eso. Haré de cuenta que no escuché eso. ¿Sí? Entonces, iglesia, miren, una de las cosas que Dios quiere, ¿cómo nos muda Él a hacer nosotros odres nuevos? Vamos a escuchar esto, porque es interesante. ¿Cómo nos muda Dios a hacer odres nuevos, hermana? ¿Sí ve lo bueno de tener ovejas que estén poniendo cuidado? ¿Sí ve lo bueno? Es eso, denle un aplauso al Señor por ella, porque está poniendo cuidado. ¿Amén? Mire cómo se muere la fe. ¿Cómo se muere la fe en una persona? Cuando no ora, cuando no busca a Dios, cuando no lee la palabra, cuando está esperando que pase lo sobrenatural, pero no está buscando lo sobrenatural. Por eso son vestidos, vuelvo a repetirlo, vestidos viejos, del hombre reprobado. Ahora tenemos que vestirnos con los vestidos del hombre aprobado y renovándonos cada día en el conocimiento de la palabra y del Hijo de Dios, para que conociendo la verdad no vayamos a caer en el engaño que muchos han caído. Porque hoy en día muchos dicen: no, yo tengo al Señor de mi lado, el Señor es parcero mío. ¿Sí o no? Pregúntele. Y usted le pregunte: ¿pero dónde está? ¿Se acuerdan de los fariseos?
Señor les decía, ustedes dicen ser hijos de Abraham, y ellos sí levantaban el pecho, claro que sí, nosotros somos hijos. ¿Qué les decía él? No son un poco religiosos y una chusma que no va a traer mi reino de los cielos. Yo creo que el Señor decía, chusma, chusma, como la chilindrina, vaya, vaya. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque mucha gente se vuelve repudiable a los ojos de Dios, precisamente porque han quedado en la vejez y no han mudado de acuerdo a lo que Dios está proyectando para este tiempo. La palabra de Dios es evolutiva, dígalo conmigo, evolutiva. Sus proyecciones y sus decisiones son cada día van hacia arriba, van en ascenso. Imagínese un corredor, un ciclista que empieza ahorita que viene el Tour de Francia a subir a los Alpes. Si no tiene la suficiente energía a la mitad del camino, desiste del propósito, ¿cierto? Otro llegará por ahí a los 3/4 del camino, pero el que se viste con las vestiduras nuevas y renueva su mente todos los días en la palabra de Dios y en la presencia del Espíritu Santo, ese va a llegar a la meta y mucho más allá. Todo creyente tiene que renovar su mente cada día, porque el viejo hombre no puede seguirnos dominando, iglesia. El viejo hombre tiene que morir. Ese que es intemperante, ese que no se aguanta que le digan nada, ese que dice, es que es mi genio, es así. Ese que dice, yo no creo en el infierno, y a mí yo voy a decir me condeno. Claro, triste por usted. El problema no es mío. El problema es suyo, porque la Biblia es clara, dice que los ladrones, y el Señor lo dice claramente en Malaquías, ¿cierto? Porque vosotros, la nación toda, ¿me habéis qué? Robado. No, pero yo Señor, yo echaba 10,000 pesos el día de quincena. Pero vosotros, ¿me habéis robado? Usted ganaba 1.000.000, tenía que echar lo que era de acorde con el millón. Si le robamos a Dios, ¿cómo vamos a decirnos, Señor, y levantar el pecho? Yo soy hijo de Dios. Los hijos de Abraham son los que obedecen íntegro. ¿Se acuerdan? Si usted se desvía 1 grado, que se desvíe, póngase en la tarea de buscar en internet. Si un avión lo programa mal, 1 grado, no va a llegar al rumbo que tiene que llegar y se desvía kilómetros por 1 solo grado. Acuérdense que la Tierra es una circunferencia de 360 grados. Imagínense 1 grado cuánto territorio ocupa en medio de una tierra tan grande. El tipo termina aterrizando por ahí en medio del Pacífico, ¿cierto? Por último, 2 de Timoteo 3:14 al 17 dice: pero persiste, escúchame esto y diga a la iglesia conmigo ese versículo, porque eso es algo fundamental en la vida de todo creyente. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, ¿sí? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. ¿Cómo aprendemos la voluntad de Dios? Tomando enseñanza de las escrituras, y será verdad en nosotros, haciéndolas vivas en nuestras vidas. ¿Sabe cómo participa usted de las escrituras? ¿Sabe cómo yo le reclamo promesas a Dios? Citando las escrituras. Yo me levanto en las mañanas y yo no me levanto preocupado que tengo que pagar como yo no sé cuánta plata. Yo no me levanto preocupado por eso. ¿Saben qué? Me levanto yo en la mañana y le digo: Señor, tu palabra dice que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. ¿Cuándo? Todos los días de mi vida. Y yo me levanto y salgo con esa convicción y digo: bueno, ¿a dónde está el bien y la misericordia, Señor? Aquí estoy yo para recibirlo. ¿Sí me entiende, iglesia?
Y no se levanta usted preocupado. Ay, ¿ahora qué voy a hacer? Ay, no, ahora me vienen los problemas del acoso, no sé qué. Ah, se me olvidó la palabra. Por eso dicen que has conocido las sagradas ¿qué? Escrituras desde qué? Desde niño. Para que vivamos las sagradas escrituras y así nos proyectemos en ellas. Amén. Usted tiene que entender algo. Un siervo. Imagínense, ayer tuvimos el partido, ¿sí? Y nos echaron harina. Yo llevaba una bandera como de 3 metros en un camión que es de nuestro amigo, y todo el que pasaba, adivina quién le echaba la harina. Al de la bandera. Entonces, ¿qué dice? Si yo me vengo todo untado de harina hoy, ¿usted qué iba a pensar? Pastor tan cochino. Pero a veces vamos y nos presentamos delante de Dios con las mismas vestiduras viejas, y todos los días tenemos que mudar esos viejos vestidos para ser obreros aprobados delante del Señor. Amén. Usted póngase en pie. Voy a terminar con esta palabra que dice: padre ejemplar y bueno, pero nunca quiso aceptar a Dios. Hubo un hombre que era un padre ejemplar, muy buen hombre, pero nunca aceptó a Cristo. Ese fue el grado que él se desvió, porque pensamos que por obras vamos a ser salvos, pero la Biblia dice que por obras somos salvos, sino por medio de quién? De la sangre del Cordero que fue inmolado por nuestra salvación. Yo le pido que usted se ponga en pie, que usted levante sus manos al cielo y le diga: Señor, si yo me he desviado un grado del rumbo que tú trazaste para mi vida, o si estoy volando muy bajo porque no tengo tu Espíritu Santo, Señor, ayúdame a elevarme, Señor, por medio de Él, la comunión que establezcas tú conmigo, Señor. Ayúdame a no desviarme ese grado. Corrige mi rumbo ahora, Señor, y haz perfecto mi viaje, Señor, para que llegue a ti, para que llegue a ti, a tu presencia, Señor, y sea un siervo aprobado delante de ti, Señor, para que sea un siervo irreprensible delante de ti, Señor, aún para que sea un siervo irreprensible delante de los que están en esta tierra, Señor, y pueda ser aprobado por ti, mudando mis vestidos. Dile ahora: Señor, yo te pido que mudes cada día mis vestidos para presentarme limpio y sin mancha delante de ti, Señor. Te doy gracias por lo que has hecho en mi vida, pero ahora te pido, no me sueltes de tu mano, Señor, porque necesito cada día más, entiendo que necesito más de ti, Señor. No me puedo soltar de tu mano, ¿de verdad que sí? No me quiero soltar de ti, no me puedo soltar de ti, no me quiero soltar de ti, Señor, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Dios. Yo la gente del Espíritu que pueda vamos a decirle: Él es nuestra esperanza de vida, iglesia. Cada día tenemos que estar con Él. Sin Él no somos nada, iglesia. Él eleva nuestro vuelo y Él corrige nuestro rumbo.